Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio con unos 5 minutos para que se vayan conectando todos. En nombre de Clientrica y Madison les quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por la asistencia. Y el día de hoy vamos a tener un conversatorio, en verdad varios conversatorios y una gran charla sobre qué tan importante es la adopción organizacional y sobre esta mística, si es que existe la extensión del área de Customer Experience a futuro, ¿sí? Primero que nada, quiero presentarme, soy Sebastián Munar, CCXP, y quiero también presentar a los invitados del día de hoy y a la vez agradecerles. Primero, Daniel Sora Cañaveras, director de calidad y desarrollo de la red de Hyundai Motors España. Arturo Yamagoshi, Product Manager and Trade, and David Cart de Interbank. David Tirado, también CCXP, Bex Transformation Manager, Client Solution de BBVA. Marta Calero, jefe de Customer Experience de Mapfre España. Yana Risk, gerente de experiencia de cliente de AFP Crecer. Andrea Linares, directora de Business Finance, Esquema de Clientrica, y Tatiana Ramírez, directora de Marketing en IMA. Además nos acompaña también desde Madison, José Luis Delmas, director de CX, Insight y Analytics de España y LATAM en Madison. Muchas gracias a todos y vamos a empezar entonces con la presentación, introducción de Daniel, que nos va a dar una charla sobre compartiendo ideas en voz alta, y luego continuaremos con 2 bloques de conversatorio. Pues muy buenas a todos. Darme un segundo que me pongo a compartir pantalla. Compartir. ¿Se ve ahora bien? ¿Sí? Pues vamos. Perfecto, Daniel, perfecto. Lo primero, daros las gracias por la oportunidad de venir aquí a compartir ideas, porque precisamente eso es lo que voy a hacer. No traigo un caso de éxito como normalmente se suelen traer a este tipo de eventos, y no lo traigo por 2 motivos. Uno, porque traer una sola idea y que funcione, que os guste, pues es una estadística al 100% y eso no existe, con lo cual traigo 10 ideas y por estadística alguna os tiene que gustar y sorprender o llamar la atención, ¿vale? Y la segunda es por algo que me pasaba a mí cuando empecé a asistir a centros, a congresos de experiencia de cliente, y es que siempre se presentan proyectos súper chulos, ¿no? Con grandes presupuestos, con grandes inversiones, y yo me entraba una envidia increíble, porque yo siempre pensaba, nunca me van a dar ni ese tiempo ni ese presupuesto para poder hacer las cosas. Con lo cual, como vais a ver, con una manera un poco más sencilla y con muy poquitos presupuestos, hemos sido capaces de montar una estrategia de cliente, ¿vale? Lo primero que debo pediros es esto, es que bajéis las expectativas, porque no voy a sorprender, voy a hablar de los básicos, con lo cual no esperes fuegos artificiales porque me los he dejado en casa. Voy a hablar de básicos, pero vais a ver cómo con los básicos se puede tener una estrategia de cliente bastante interesante como la que hemos llevado a cabo, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. La primera idea que quiero compartir con vosotros es esta. ¿La satisfacción del cliente tiene que ser un objetivo de las organizaciones? Entiendo que todos diréis que sí, ¿no? Para eso estamos en este congreso, en este coloquio. Pues fíjate que yo pienso que no, con lo cual no tengo muy claro si habéis hecho bien en invitarme a hablar o no. Lo voy a matizar porque en el matiz está la importancia, está en la diferencia. Categóricamente pienso que es un tremendo error que la satisfacción del cliente sea un objetivo corporativo. La satisfacción al final es un tema de expectativas. Si yo espero recibir esto y me llevo esto, quedo insatisfecho. Si yo espero recibir esto y me llevo esto, que es lo que espero, quedo satisfecho. Pero es que aquí la satisfacción no la estamos comprando. Si os compráis un coche es para estar contentos con el coche, pero con la experiencia en general, ¿no? Con lo cual la satisfacción es una cosa que todos, cuando vamos a un teatro, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos de vacaciones, la satisfacción nos la estamos comprando. Luego, si nos la estamos comprando, no puede ser un objetivo de la compañía. Nosotros trabajamos por tratar de superar esas expectativas un poquito más. Y lo hemos llamado ese entusiasmo. Y cuando eso se produce, el famoso momento wow, realmente es donde sale la magia, es donde sale los embajadores de la marca, los fans, la gente que se tatúa los logotipos. Y por eso queremos ser una empresa que no presta atención a la satisfacción, que tiene como objetivo el entusiasmo. Y os voy a poner 3 ejemplos de cosas que hemos hecho muy rápidas. En la crisis anterior, la del 2008-2009, cuando llega la crisis, uno de los primeros sectores, junto con la venta de pisos, automoción, son de las 2 primeras que sufren, ¿no? Aún en estos momentos de crisis hay gente que necesita comprarse un coche,
porque es su herramienta de trabajo, porque se le ha roto, por multitud de motivos. Pero claro, cuando estás en un entorno familiar, de compañeros de trabajo, que están despidiendo, que se están quedando en el paro, comprarte un coche, no sé si es la mejor de las opciones. Pues sacamos esto, sacamos el seguro de desempleo, que lo que venía a decir era, tú te compras un Hyundai, un coche nuestro, y si te quedas en el paro, nosotros durante 12 meses te pagamos las cuotas del coche. Por aquel entonces la gente encontraba trabajo entre los 6 y los 9 meses, con lo cual durante 12 meses nosotros le quitábamos la preocupación al cliente para que su foco, para que su atención, su preocupación sea buscar un trabajo, no sea la de pagar el coche. Para eso estamos nosotros. El paro fue subiendo, la crisis fue subiendo, esto fue a unos ratios de paro difíciles de sostener, entonces cambiamos este programa, lo suspendimos y empezamos a pensar qué otra idea, qué otro momento los clientes cambian de coche. Y aquí sale otro momento básico, que es cuando aparece un bebé en la familia. De la cantidad de bártulos que hay que llevar, los coches se quedan pequeños. Pues sacamos este programa, si tu familia crece, tu Hyundai también. Y esto era muy básico. Te compras un coche, te quedas embarazado, tráenos tu coche y te lo cambiamos por un coche superior. Si te has comprado el pequeño, por el mediano. Si te has comprado el mediano, el grande. Si te has comprado el grande, el más grande. Desde entonces los bebés no solo vienen con un pan debajo del brazo, sino que venían con un Hyundai en el otro. Y era muy divertido ver a las familias cuando quedaban para presentar al bebé, pues sí, presentaban al bebé y presumían de su bebé. Pero presumir del Hyundai nuevo también estaba en un momento muy potente. ¿Qué ocurre? Que en España, embarazos, pues no hay mucho. Entonces, al final era un proyecto muy chulo, pero que no cubría a mucha gente. Entonces, lo dejamos y empezamos a pensar qué otro momento, qué otra cosa podemos sorprender. Y fue cuando lanzamos esto, que esto está hoy todavía vigente, que es la garantía de devolución, ¿no? Esto es tan básico como que solo queremos clientes satisfechos, no trabajamos por otra cosa. Si conocéis, esto probablemente en España es muy conocido el Corte Inglés, ¿no? Que es el que hizo valedor esto de si no quedas satisfecho te lo devolvemos, ¿no? Pero aquí tenemos una gran diferencia. Tú si vas a un centro, a una tienda a devolver un jersey que te has comprado y se lo das al dependiente y le dices, oye, que es que no lo quiero. Lo coge, lo huele y dice, oye, que es que esto lo has usado. Dice, sí, pero lo quiero devolver porque no me gusta. Pues en nuestro caso, en esa tienda no te lo devuelven, en nuestro caso lo puedes usar durante 30 días, durante 2.000 kilómetros y te devolvemos el dinero sin ningún tipo de preguntas, te devolvemos el 100%. Ahí podéis ver que el ratio de devoluciones, desde que lo hemos lanzado en el 2010, solo nos han devuelto el 0,7%, con lo cual hay que estar haciendo las cosas muy bien para que la gente esté contenta. Y de este 0,7, de la gente que lo devuelve, el 69% lo cambia por otro Hyundai, porque se equivocó de color, porque lo cogió gasolina y lo quiere petrol, porque pensaba que le entraba en el garaje y luego no. El 69% vuelve a confiar en nosotros. Con lo cual trabajamos para superar esas expectativas. Con todos estos programas a priori interesantes, en la encuesta donde nos medimos los distintos fabricantes, ocupábamos el puesto 16. Y nos marcamos el objetivo de a 2014 estar en el top 3. Esto significa que teníamos que empezar a hacer cosas de manera un poco distintas y con pocos recursos. Eso lo vuelvo a insistir. Y aquí viene la segunda idea. Cuando la gente se compra un coche, ¿qué se compra? Pues estaréis pensando, pues eso, lo que se ve en la foto, ¿no? Un hierro con 4 ruedas que tiene un motor dentro, ¿no? Pues ¿qué te vas a comprar? ¿El coche? Pues no, no solo. Cuando todos nos compramos un coche, cuando todos vamos a un restaurante, cuando nos compramos un teléfono, cuando nos compramos muchas cosas, estamos comprando dos cosas. Una tangible, que es el propio coche, y una intangible, que es el servicio que da la persona. Si vas a un restaurante y la comida es fabulosa, del mercado recién traído, pero el trato del camarero es de mierda, ¿cómo te vas a casa? Con una noche de mierdas, pensando, no vuelvo a este restaurante. Y al revés, si la comida es una mierda, pero el trato es muy bueno, ¿cómo te vas a casa? Pensando que vaya mierda al restaurante, que no vuelves. Con lo cual, la parte tangible y la intangible nunca se pueden separar. Y eso a veces cometemos ese error. La satisfacción está en las dos cosas. En que lo que te compres tenga la calidad necesaria y quedes satisfecho, pero también que la persona que te ofrece el servicio te lo ofrezca para quedar satisfecho. Las dos son importantes. La tercera idea, esta también estaremos todos de acuerdo, ¿no? Esta sí que es para estar todos de acuerdo. Las empresas tenemos que estar
siendo customer centric. Tenemos que tener todas nuestras estrategias giradas y mirando al cliente. Estamos de acuerdo, ¿no? Si no, no sé lo que hacemos aquí. Pues vuelvo a no estar de acuerdo y lo vuelvo a matizar también. Creo que es un error también ser customer centric. Muchas veces, sobre todo en automoción, no sé en otros sectores, pero en automoción, cuando se habla de customer centric, lo primero que sale son procesos de venta, ¿no? Un proceso de venta pues estipula que cuando entra el cliente te levantas, le das los buenos días, le haces unas preguntas, le enseñas el coche de una determinada manera, luego está la prueba dinámica. O sea, hay una serie de pasos que están completamente fijados y por el que hay que hacer pasar al cliente, ¿vale? Y eso está muy bien, pero no tan bien, o merece una reflexión, ¿vale? Se nos llena la boca diciendo que cada cliente es único, ¿no? Que los clientes son únicos. Y si son únicos es por una cosa, es porque son personas, ¿no? Con lo cual tenemos a un cliente que es único por ser persona, pero al otro lado tenemos un vendedor que tiene que ser igual de único, ¿no? Porque es una persona, con lo cual tenemos a un cliente que es único, con un asesor comercial que es único, haciéndoles pasar a todos por el mismo proceso. Pues está bien, pero merece una reflexión. Pues esta reflexión la empezamos a llevar a cabo y vimos que la satisfacción del cliente es una emoción, está en el corazón y no se gana desde un punto de vista procedimental, de proceso, se gana desde un punto de vista de emoción. Pues eso es lo que empezamos a trabajar. Dejamos los procesos a un lado y empezamos a trabajar con experiencias. Y por hacerlo corto, nos inventamos esto, el Hyundai Way, que era personas creando experiencias únicas, y de lo que se trataba al final era de poner en el centro al cliente, acompañado de la persona que da la experiencia. Los dos son protagonistas. Es tan importante el cliente como el que ofrece la experiencia. Por eso no queremos ser una empresa customer centric, queremos ser una empresa people centric, que pone a los dos actores principales en el centro de la ecuación. Os doy simplemente un dato. Los procesos los dejamos de lado, nos olvidamos, dimos completa libertad de actuación. Eso sí, lo que le pedíamos al asesor es que enamorase al cliente. Ahora ya no tienes excusa, no tienes que guiar al cliente por un proceso rígido. Decide tú lo que tienes que hacer con el único objetivo de enamorar. Y esta frase siempre la pongo porque me parece brutal, porque ejemplariza bien lo que quiero decir. Y el director general de la compañía, Asas, siempre dice que toda la imagen, reputación y prestigio de la compañía se pone en tela de juicio cuando un cliente pide un vaso de agua a la azafata. Y es brutal la frase. Yo todavía no entiendo cómo los aviones vuelan, pero todos nos imaginamos el presupuesto que hay detrás de una compañía aérea. Pues se pone en tela de juicio cuando un cliente pide un vaso de agua a la azafata. Y en nuestro sector y en muchos otros sectores pasa lo mismo. Hasta que un coche sale al mercado, hay inversiones de mucho tiempo y de mucho dinero. Y cuando ese cliente llega a la concesión y está o con el asesor de servicio o con el asesor comercial, esas dos personas son la compañía para el cliente. Luego tienen importancia más que el presidente, porque son los que están en contacto con el cliente. Con lo cual queremos ser una empresa people-centric, sin olvidarnos de pues, lo que está muy de moda también últimamente, ¿no? El employee experience, ¿no? Al final cuida de tus empleados para que ellos cuiden de tus clientes. Otra idea que quiero aportar o que quiero lanzar al aire. Tenemos que aportar valor añadido. O sea, en general todos los que trabajamos en una empresa, si no aportamos valor añadido, nos quedamos en el corte malo, nos cambian por un robot y aquí paz y después gloria y desaparecemos. Pues la gente que está en contacto con los clientes tiene que aportar, sin ni apuras, más valor añadido. Al cliente no hace falta que os lo describa cómo es, ¿no? De informado, digitalizado, complejo, exigente y demás. En España, además, somos de los primeros países en telefonía móvil. Si para comprarte un simple reloj pasamos un montón de horas buscando en internet información, imagínate para comprarte un coche de 20.000 euros, de 30.000 euros. Se pasan un montón de horas. Luego el cliente, cuando va a la concesión, tiene muy claro a lo que va. Y va a esto. Y sucede en todas las empresas, no en automoción. Cuando el cliente al final visita una tienda, visita una empresa, quiere aprender y experimentar. Lo que no quiere es que toda la información que ha conseguido en Internet, el vendedor se la cuenta igual. ¿Qué valor aporta el vendedor ahí? Cero. Quiere aprender las cosas que no se pueden aprender, que no se pueden experimentar en Internet. Con lo cual ese es el papel claro de la gente. Tenemos que aportar valor añadido. Si no, la raza humana estamos en peligro. La quinta idea. Esta sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Al final,
Cuando te vas a comprar un coche, por volver a hablar de automoción, la primera visita estás 40 minutos con un vendedor. Si nada más salir por la puerta al cliente le preguntamos, oye, ¿qué te ha contado el cliente? ¿Qué te ha contado el vendedor? Se van a acordar de esto, de 40 minutos se van a acordar de esto. Pero si le preguntamos cómo te hicieron sentir, te sentiste escuchado, atendido, te sorprendieron, eso sí que nos olvida. Eso no se olvida y tenemos que poner el foco en hacerles sentir. No tenemos que poner el foco tanto en nuestros productos. Es cierto que al final es a lo que nos dedicamos, a vender coches, lavadoras, seguros, cuentas corrientes, pero el foco no está en lo que vendemos. El foco hay que ponerlo en el cliente y en la persona que da el servicio. Yo digo, este es el logotipo de Hyundai. El significado es una H tumbada que es cliente y marca dados la mano, ¿vale? Y fíjate que tenemos el logotipo, yo creo que somos la única empresa del mundo que tiene al cliente dentro de su logotipo. Con lo cual podríamos decir que esto es muy fácil, que si lo tenemos en nuestro ADN, en nuestro logotipo, aquí las cosas van todas rodadas. Pues no. De hecho, la primera vez que dije esto, dije que automoción no es un negocio de personas. Me dieron collejas, me dieron capones hasta decir basta. Automoción es un negocio de personas, no de coches, de personas que tienen una necesidad de movilidad, que esa necesidad de movilidad se puede cubrir con un patinete, con el tren, con bicicleta, andando o con coches, y nosotros vendemos coches. Pero automoción no es un negocio de coches, es un negocio de personas y hay que entender eso. Y fijaos lo que yo llego a decir en todos los cursos. Yo perdono que un vendedor no sepa algún equipamiento del coche, algún dato del coche, porque al final hay muchos coches, muchos equipamientos. Lo único que sí que les pido es que sepan dónde consultarlo. Si en las tabletas que tienen, si en los catálogos, si en internet. Si no te sabes un centímetro, si el coche mide 20 centímetros más o 20 centímetros menos, búscalo. Pero lo que no les perdono es esto, es la actitud que tengan. Están para enamorar al cliente. Y ahí sí que no perdono. Que no te sepas un coche, fíjate, que yo soy además el responsable del área de formación también, no solo de experiencia de cliente. Les perdono que no se sepan algo del coche, pero no perdono la falta de actitud. Y fijaos cómo tratamos a los vendedores. Estos son los materiales formativos, les tratamos de superhéroes. Esto cada vez que lo ven en Corea, cuando lo tengo que reportar, me pegan porque me salta todas las normas, porque pongo el logo de Hyundai y se puede ver que es un curso de Hyundai, pero si no parece más una tienda de cómic. Y esto es lo que trabajamos con ellos. Trabajamos la metamorfosis, la necesidad del cambio, el magnetismo, cómo enamorar, cómo conectar con los clientes, los rayos X, que es entender las tipologías de cliente. Bueno, como veis, una manera distinta, una manera de hacerles protagonistas a los vendedores, porque son un factor también determinante de esto. La sexta idea. Una vez más, pregunta, ¿hay que conocer al cliente? En experiencia de cliente, ¿debemos de conocer al cliente? Y ahora estaréis todos pensando que sí y que yo voy a decir que no. Pues no. Aquí digo que sí. Sí es importante conocer al cliente, es muy importante. Lo que pasa es que aquí, fíjate, últimamente está muy de moda el Big Data, ¿no? Cuando hablamos de conocer al cliente, salen los proyectos de Big Data. Y a mí también me da mucha fatiga porque necesitan recursos, son proyectos gordos, que necesitan tiempo, que necesitan dinero. Y yo, pues ni tengo ni dinero ni tengo tiempo. Yo voy de pobre y no tengo eso. Entonces, el Big Data está muy bien, pero el Small Data está también fenomenal. Y os voy a poner un ejemplo. Conociendo 3 cosas de nuestros clientes, somos capaces de ofrecer algo distinto a otras marcas. Y os voy a poner el ejemplo. La gente en España se compra coches de 11 años en 11 años. Eso significa que durante 11 años y medio están ahorrando dinerito en su hucha. Que cuando llegan a la concesión con su hucha de 11 años y medio, llegan con una emoción aquí. Llegan a tope de power. Y el vendedor está aquí. Porque para el vendedor es un cliente más, es el cliente de la tarde, es el del lunes, es el que tocaba. Esto está mal. La emoción del vendedor tiene que estar a la altura del cliente, porque lleva 11 años, porque es su momento. Otro dato dice que la compra del coche está catalogada entre las 7 cosas más estresantes que te pueden pasar, a la altura de la muerte de un familiar, un divorcio, la compra de una casa, con lo cual el cliente llega súper emocionado, pero al mismo tiempo con las tripas revueltas, porque comprarte un coche para 11 años y equivocarte, pues fíjate, y encima cosas que valen 20.000, 30.000 euros, pues tiene un estrés. Y la última es la imagen del comercial. Hay un montón de estudios que dicen que, bueno, pues la imagen que tenemos los clientes de los comerciales es un poco regular. Aquí tenéis un ejemplo, la cantidad de cosas que asocian a vendedor, cantidad de cosas negativas y las pocas que hay positivas. Con lo cual, a efectos del cliente, lo que pasa es que llego a la concesión con mi hucha y con mi emoción, con la tripa revuelta de los nervios, y abro la puerta y veo a este cliente. Pues con este Small Data,
Con estas tres cosas hemos sido capaces de hacer cosas distintas. Y ahora os pongo algún pequeño ejemplo más. Esta a mí personalmente me encanta, la estrategia de la legaña. Si os pregunto a cuántos de vosotros todos los días vuestros padres os llaman para ver si os habéis lavado, peinado, cepillado los dientes y quitaos las legañas, ¿cuántos diríais que os llaman? Seguro que nadie. Yo sí, pero bueno, porque mi padre, tengo una relación especial con mis padres. Pero si no, no. ¿Y por qué no? Porque es un básico. Porque llega un momento que te llamen tus padres no tiene sentido, ya es un básico, te levantas y te quitas las legañas. Y esto que se ve muy bien en este ejemplo, no sé por qué no se entiende en el mundo del negocio en el que estamos. Hay un dato que dice que el 65% de la gente que se dedica al retail, que se dedica a estar delante de un cliente, no en automoción, en cualquier sector, ni saluda ni sonríe al cliente. ¿Cómo está la raza humana? Y luego nos metemos en proyectos de experiencia de cliente súper complejos, súper costosos, y cuando el cliente ha ido a tu empresa, no le has saludado, ni cachis en la mar. Pues nosotros traqueamos, controlamos todos los meses cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hace la competencia. Y si tú al final te vas a comprar un coche y vas a 4 marcas y en ninguna te sonríen ni te saludan, y entras a Hyundai y sí te saludan, ¿quién ha marcado la diferencia? Hyundai. Con el hola, buenos días. Si vas a 4 marcas y no te preguntan por tus necesidades, ni te asesoran bien, y nosotros sí, ¿quién marca la diferencia? Nosotros, con la legaña. Pues como os decía al principio, nosotros con estos básicos hemos sido capaces de construir una estrategia diferenciadora. No perdonamos que se nos escapen los básicos. Los básicos están de moda, seguirán estando de moda y marcan la diferencia. Y las dos últimas, esta es importante porque, como os decía, con los momentos de Hyundai Way dimos completa libertad y eso está muy bien, pero también tiene un problema, ¿no? Que al final tenemos 80 concesionarios, tenemos 500 vendedores, que cada uno haciendo lo que quiere, cada uno haciendo lo que le apetece, pues no tenemos una identidad propia. Entonces pasamos de los procesos de venta, nos fuimos a la libertad absoluta y hoy estamos en el punto intermedio. Estamos queriendo estandarizar una serie de momentos de la verdad para que tengamos entidad corporativa y luego el resto damos completa libertad a los vendedores. Esta para mí es completamente importante. Y pasa que a veces es un poco malentendida en las empresas, pero la cultura de las empresas está muy bien y hay que tenerla, pero a veces no da cabida, no da espacio a que la gente sueñe, cree y se salte las normas y haga cosas distintas realmente para enamorar. Por eso nosotros en su momento dimos completa libertad, hoy hemos estandarizado un poco, pero seguimos dando mucha libertad a que sean los propios vendedores, los que están con el cliente, los que decidan cómo enamorar al cliente. Y la última idea, que siempre me pasa lo mismo, cuando llego aquí y digo, ya he terminado, la gente dice, joder, pues es que no has contado nada, pero es que yo en mi empresa enamoro a los clientes, en mi empresa sonreír a todos. Mi equipo, vamos, como no sonrían, lo hacemos, yo siempre digo lo mismo. Ojo con creerte Brad Pitt, que como te mires en el espejo y salga Danny DeVito, te llevas un golpe en el estómago de los que duelen. Todos tenemos una alta consideración propia personal de nuestros equipos, de nuestras organizaciones y queremos que realmente conectamos y empatizamos con el cliente. Pues fijaos, esto es la manera científica de demostrar esta teoría de Brad Pitt y Danny DeVito. La compañía Bain fue a empresas y les preguntó, oye, ¿tú ofreces un servicio superior a tus clientes? Y el 80% de las compañías decimos que sí, que somos Brad Pitt. Yo soy Brad Pitt. Pues se va a sus clientes y les preguntan, oye, ¿esta compañía ofrece este servicio que dice? Y solo lo consideran el 8%. Hay un salto brutal del 80 al 8. Esto no es que seas Danny DeVito. Esto es que eres el primo feo de Danny DeVito. Alguien está viviendo en una realidad paralela. Con lo cual, ojo con esto. Ojo con creer con que los básicos los tenemos completamente atados e instalados, que luego no están. Y ya para terminar, los resultados. Pues mirad, en estos años hemos sido capaces de multiplicar por 3 la cuota de mercado. Os enseñaba el dato de satisfacción de clientes en el que nos medimos las marcas. Estábamos en el puesto 16. Nos fijábamos en el 2014 para estar en el top 3. Desde el 2014 somos la marca número 1 hasta el 2020 en satisfacción de ventas y en postventa, en los dos negociados. Somos de las 4 mejores marcas que fidelizan a sus clientes y este dato para mí es muy importante. La rotación del equipo comercial, la rotación de los vendedores, la hemos reducido de un 33
a un 13. Esto es mucho tiempo, esto es mucho dinero que hemos ahorrado. Y el último dato, que ha sido recientemente, que es la asociación DEC, ¿no? La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente en España, y que también tiene base en Sudamérica, nos ha concedido este año el premio a la mejor estrategia de cliente, cosa que para mí es un sueño hecho realidad. Pues esto es lo que tenía que contar, esto es lo que quería compartir con vosotros y que ha sido un placer cantar y bailar para todos vosotros. Gracias. Nada, oye, muchas gracias, Daniel, por todo tu aporte. Sí, yo también me ha encantado lo de Brad Pitt y Danny DeVito. Nada, bueno, pues si os parece, bueno, para los que no me conozcáis, soy Carlos de Prado, Regional Manager en LATAM de Madison. Y nada, bueno, pues vamos a empezar con el primer panel de discusión. Tenemos a David, a Marta, a Andrea y a Ana. Y nada, bueno, pues la idea es que bueno, pues que cada uno vaya aportando desde su expertise y bueno, pues como me ha gustado tanto este símil, voy a empezar, si os parece, con Yana para un poco conocer de primera mano cómo ve el reto este de que dentro de las compañías podamos mostrarnos más como Brad Pitt y no como Danny DeVito y cómo permea eso en las diferentes áreas. O sea, al final ella está en un mercado un poco diferente al que conocemos y bueno, pues desde ahí a lo mejor también conocer cómo la experiencia del cliente está en su mercado actualmente. Bueno, primeramente, buenos días y Daniel, excelente presentación. Me la pasé anotando muchas ideas también porque trabajo un poco también con la capacitación de los equipos y dijiste muchas cosas muy motivadoras. Y sí, estoy en República Dominicana, es un país de Latinoamérica que está en sus inicios del Customer Experience, como probablemente en muchos países también. Actualmente solo las empresas multinacionales y grandes empresas cuentan con departamentos de Customer Experience, lo que nos deja muy en pañales, pero cada vez más se está entendiendo la importancia del Customer Experience, se están enfocando más en crear estrategias de Customer Experience para poder pasar a ser menos como Danny DeVito. Y creo que la idea es poder tener una estrategia clara, desarrollar una buena cultura organizacional enfocada en el cliente, entender que hay pasos que crear, no es que ya tenemos un departamento de experiencia del cliente, ya somos los mejores en la experiencia del cliente, sino que hay acciones que tomar, estrategias que hacer para poder llegar hasta ese objetivo final de ese momento wow. Perfecto, oye, pues muchas gracias, muy interesante el conocer cómo está la realidad ahí en República Dominicana. Tenía también, con respecto a la presentación de Daniel, ha hablado mucho de la importancia de la expectativa, la importancia de la emoción. David, ¿cómo crees que se puede trabajar esto de la expectativa? ¿Cómo lo has trabajado en las compañías en las que has trabajado? Porque al final es verdad que es tan relevante ya no es solo entregar lo que quieren, sino también el sorprender y ahí entra otra vez el tema de enamorar, ¿no? ¿Cómo crees o cómo lo habéis conseguido en las compañías en las que has podido trabajar? Gracias. Bueno, estoy desde Perú. En Perú también el avance del CX está comenzando. Fui el primero en certificarme, creo que aquí en CXP y después con Sebas. Ahí hicimos contacto y realmente poco a poco está creciendo. Y bueno, justo estaba revisando un informe de Tenkin, ¿no? Bueno, Tenkin Group se convirtió en Qualtrics, ya sabemos. Y bueno, creo que son los que más tiempo tienen haciendo esto, ¿no? Y en el estado global del CX, que nos puede dar unas pautas y orientaciones hacia dónde vamos migrando y cómo van las tendencias. Es muy interesante ver que mucho de las empresas que tienen mayores resultados a nivel de ingresos, revenues, de rentabilidad y de retención de los empleados, están muy enfocados los líderes con un buen programa de experience management en no conseguir los resultados
sino en satisfacer o superar las necesidades de los clientes. Y cuando hablamos de necesidades, justo es lo que Daniel siempre habló, no de la satisfacción. La satisfacción es un aspecto cualitativo, pero la necesidad es el de fondo, ¿no? Uno necesita transportarse, necesita sentirse acogido en un buen auto, necesita seguridad, y la propuesta de valor es esa necesidad que uno viene a cubrir. Lo que ha hecho Daniel en el ejemplo es ver que su propuesta de valor es tan buena que empieza a comunicarlo y hacerla sentir de una manera adecuada para cualquiera. Entonces, confía en su propuesta de valor, le entrega adecuadamente, y empiezo que, acompañado de aspectos cualitativos, potencia cualquier cosa. Y eso me parece bastante interesante porque cuando nos enfocamos en los clientes, en los usuarios, realmente es donde conseguimos los mejores resultados. Y una data que me pareció muy interesante es que, revisando justamente, y por ahí tomaré algunos de estos, este reporte, que, por ejemplo, las empresas que tienen un programa recién empezando de Customer Experience, tienen a los ejecutivos en un 14% enfocados bastante en conseguir las metas económicas, ¿no? Mucho enfocado en economics o en satisfacción, ¿no? El 21 a 14% está muy enfocado en eso, pero no consiguen los resultados que desean comparar a las empresas que están centrados en exceder las necesidades de los clientes. Y haciendo un último indicador que me pareció interesante, en revenue no más, hay una diferencia, un gap. Por ejemplo, las empresas que tienen ya un programa muy maduro, de un 89% de crecimiento con respecto al anterior de la competencia, versus un 38%. Estamos hablando de casi más de 50 puntos, ¿no? Casi 60 puntos de diferencia en revenue. Entonces yo creo que justamente ahí viene la clave, ¿no? En no enfocarnos en las metas económicas como tal, sino enfocarnos en entender cómo satisfacer las necesidades de los clientes, porque si satisfacemos una necesidad que el mercado no satisface y metemos, obviamente, la inventiva y creatividad que Daniel muy bien nos explicó, va a generar resultados en el negocio como se ve al final en los resultados que Daniel presenta. Y lo he visto. Lo he visto en micro, lo he visto en macro, y realmente centrados en las necesidades abren puertas para generar ingresos y para optimizar nuestros procesos. Qué bueno, David. Nada, pues un poco en esa línea de lo que comentaba David, Marta, que bueno, pues trabaja en Mafre en España, bueno, pues ¿cómo has conseguido o cómo se lucha dentro de las compañías para poder implantar el programa de voz de cliente o que tenga la experiencia de cliente esa fuerza o esa relevancia en áreas que posiblemente pues, no tengan ese background de Customer Experience y demás? ¿Cómo ha sido? A lo mejor ha sido más sencillo, depende del área. ¿Cómo lo has visto? Bueno, buenas tardes, lo primero. A ver, desde Mafre España, o sea, nosotros llevamos ya unos 5 años más, 7 años trabajando en la experiencia de cliente. O sea, es un trabajo largo y arduo porque no todo es tan bonito como lo pintan. Totalmente de acuerdo con todos los compañeros, y una vez que internamente estableces las políticas y estableces los criterios, nosotros nos encontramos con varios problemas que yo creo que es importante que todos conozcan y me gustaría compartirlos. Y uno de ellos es la gestión de las expectativas, tanto internas como externas. O sea, efectivamente, la experiencia de cliente no deja de ser una gestión de expectativas, la externa, pero internamente pasa exactamente lo mismo. O sea, hay muchas empresas, nosotros estábamos como en silos, en estanco. Entonces, llegar desde experiencia de cliente y que no te vean como el enemigo que te viene a contar algo y te viene a auditar, es importantísimo. O sea, vienes a colaborar, a contar con ellos y a mejorar todo ese proceso. Para nosotros fue muy importante, cuesta, porque todo eso requiere un cambio cultural y eso no se hace ni en un día ni en dos. Hay que trabajarlo mucho. Pero bueno, dentro de esa parte, al final, también nosotros en la parte de procesos, con la parte que ha comentado Daniel, somos una empresa nacional de servicios, damos muchísimos servicios al año, tenemos que estar procedimentados porque si no es imposible dar
dar un buen servicio. Lo que sí que hay que hacer y lo que nosotros intentamos desde experiencia de cliente es humanizar esos servicios, ¿vale? El poder saltarte el proceso en un momento determinado. Eso es lo que hay que capacitar o lo que hay que dar capacidad dentro de la experiencia de cliente para decir, si el proceso es muy rígido y hay que hacer una excepción, humaniza ese proceso y sáltatelo, que era exactamente lo que venía a decir con el vaso de agua con la empleada de líneas aéreas. Nosotros siempre ponemos ese tipo de ejemplos. Si hay que saltarse el proceso en un momento concreto, porque muchas veces hay que saltarse los procesos, hay que crear esas normas para poder saltarse ese proceso. Y eso es básicamente mi criterio en ese aspecto. Y sobre todo, que prueben y que prueben. Nosotros hemos testado 80.000 cosas. Unas funcionan y otras no funcionan. De las que no funcionan se aprende. Y de las que funcionan se sigue adelante y se va mejorando. Yo creo que eso es lo básico. Muy interesante, Marta. Ahí, bueno, yo creo que es súper importante el apoyo de los líderes para, pues, al final, los que lideran las compañías al final también marcan el foco de donde se tiene que centrar la compañía y, bueno, pues con ese apoyo muchas veces pues se hace que se desarrolle mucho mejor esa cultura, ¿no? Con el apoyo, lógicamente, de las áreas correspondientes. Ahí, o sea, has hablado de experiencias positivas. Ya voy a aprovechar, Marta, a repreguntarte qué de todas esas experiencias, porque hablabas de 5 años trabajando sobre esto, habrá aquí, bueno, pues en Latinoamérica seguramente haya bastantes compañías que vienen trabajando mucho menos. ¿Cuál crees que podría ser la experiencia que más os ha aportado en la compañía para establecer esa cultura? O sea, posiblemente al final en el sector de seguros pues sea diferente a otros o lógicamente Mapfre diferente a otras compañías, pero seguramente que sea bastante enriquecedor el conocer pues incluso, bueno, si ya te atreves, alguna que no haya funcionado y otra que creas que ha funcionado muy bien. Pues, a ver, son muchas cosas a la hora del cambio. Es lo que más cuesta de todo, también lo tengo que decir, ¿vale? Cambiar la forma de hacer las cosas es lo más difícil de todo, es cambiar la mentalidad de la gente. Yo muchas veces, yo no me dedico a la formación, pero cuando hablabas o vas a las reuniones y hablas con los comerciales, es lo primero que se dice. Si queréis obtener resultados distintos, tenéis que empezar a hacer las cosas de forma distinta. Y lo que os da la experiencia de cliente es la oportunidad de hacerlo de una forma organizada. Si realmente la experiencia de cliente, un buen vendedor, es lo que ha hecho toda la vida, solo que ahora lo tiene operativizado y sabe la opinión del cliente. Entonces, eso es, o sea, que el comercial o el que está de cara al cliente vea eso es muy importante. Fácil no es porque nosotros en la red, pues ya te digo, somos muchos. Nosotros empezamos con muy poquitos accesos a empleados haciendo toda la parte de experiencia de cliente y haciendo el close the loop con el cliente, y ahora mismo tenemos prácticamente a 8.000 personas haciendo close the loop a diario con el cliente. No todas igual de bien, efectivamente, cada una a su manera, porque tú a un vendedor no le puedes decir cómo tiene que hacer las cosas, él ya lo sabe, pero sí de una forma un poco más estructurada y organizada, dándoles algún tipo de patrón. Insisto, es lo más difícil, o sea, enganchar y subirles al tren es lo más complicado de todos, pero una vez que se suben, hay que aprovechar a los que se han subido y utilizarlos, malamente dicho, pero sí que es cierto utilizarlos como champions, lo que nosotros llamamos champions, es decir, a alguien, no hay nada mejor que te venda a alguien algo que realmente lo aprecia. Entonces, los comerciales, la gente que está en red, en territorio, que ha utilizado la experiencia de cliente, sabe cómo funciona, le ha funcionado, que sean ellos los que cuentan la experiencia, porque convencen mucho más que uno que viene de central que tiene sus problemas o de la matriz y yo que estoy en territorio. Eso nos ha funcionado bastante bien, el tema de los champions.
¿Y algo que no nos han funcionado? Pues mira, sinceramente, yo os lo digo abiertamente, toda la parte de la mejora de procesos, que es fundamental. O sea, si tú tienes un proceso instaurado y un cliente te está diciendo que no funciona, hay que cambiar ese cliente. Hay que cambiar ese proceso. Eso es lo más complicado de todo. Tuvimos que establecer un modelo de gobierno para todo esto, porque aquí las buenas intenciones, todos tenemos muy buenas intenciones, pero luego entras en tu día a día y en el presupuesto. Entonces, de inicio no funcionó y cambiamos totalmente la estrategia, estableciendo pues eso, un modelo de gobierno de, oye, ¿dónde hay que llevarlo? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Y cómo se hace entre todos para que al final, si el cliente te está diciendo que esto no funciona, lo cambiemos de una forma estructurada y adecuada. Pero ya os digo que de primeras aquí la buena intención no funciona. Hay que ir con presupuesto, con un modelo de gobierno y de una forma muy seria, porque si no, insisto, al final en el día a día nos acapara a todos y nadie se acuerda de esas cositas que no son tuyas realmente, son de experiencia de cliente, de esos de clientes que están muy locos. Qué interesante, Marta. Ya voy a aprovechar también un poco en línea de lo que comentaba Marta para preguntar a Andrea cómo ve ella. Ahora hay, bueno, desde hace ya años hay una línea en ciertas compañías que bueno, pues pagan cierto variable en función al NPS, ¿no? O sea, es otra manera de involucrar, de una manera menos idílica, porque al final ya sabes, bueno, va más por el tema económico. Pero ¿cómo ves, Andrea, pues este tipo de acciones? Porque bueno, pues al final las compañías de medición de NPS, pues como Madison, pues tienen ahí bastante relevancia en las mediciones, porque bueno, pues parte de la variable del salario de los ejecutivos depende de eso. ¿Cómo ves, Andrea, que este tipo de prácticas, porque al final yo creo que es un boost, o sea, como que empuja más a que haya más involucramiento por parte de las áreas, pero a lo mejor es artificial, es totalmente enfocado al resultado y no al proceso? ¿Cómo lo ves, Andrea? Si estás hablando... Me parece que, a ver, es un indicador. Perdona. Sí. A ver, que las compañías estén añadiendo el indicador de NPS como un pago variable, digamos, a la remuneración de sus colaboradores. Quiere decir un par de cosas, ¿no? Primero es que las compañías se están dando cuenta que al mejorar el NPS, también están viendo de manera indirecta o directa la mejora de sus resultados económicos en la compañía, ¿no? La mejora de ventas o la reducción de gastos en atenciones postventa, ¿no? O disminución de reclamos, ¿no? Entonces, al incluir el NPS como decías tú, en el pago variable, hace que los colaboradores se preocupen más por la atención al cliente y ergo la compañía pueda seguir manteniendo o generando estos retornos por la mejor atención, ¿no? Igual yendo en línea con lo que han comentado Marta, Daniel, David, al final todo también se reduce a un tema de presupuestos, ¿no? Las compañías, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, los presupuestos de muchas compañías se han visto reducidos, pero a la vez yo he visto, por lo menos acá en el Perú, que los presupuestos también se han ampliado o se han dirigido mucho a atender la experiencia del cliente, ¿no? El cliente justo ahora en la pandemia de alguna manera ha reclamado más, digamos, este derecho,
y se ha hecho más importante, ¿no? Se ha hecho más importante y ha ido creciendo este punto que solicita el cliente y de manera consecuente cómo golpea esto o cómo afecta esto en los resultados económicos de la compañía, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, lo han empezado a incluir ahí, ¿no? Como variable. Qué bueno, qué bueno. Y David, ¿tú qué piensas sobre todo esto? O sea, ¿cómo hacer para involucrar realmente a diferentes áreas un poco en la línea de lo que estamos consultando ahora? Porque, bueno, pues al final el panel de esta mesa es pues cómo permea el Customer Centricity en las compañías. ¿Cuál crees, por ejemplo, en banca, que es pues es uno de tus sectores de expertise, qué retos crees que enfrenta un banco para conseguir involucrar a diferentes áreas en esto de Customer Experience, de la experiencia del cliente y de centrarnos en el cliente? Bueno, les cuento que esta es mi primera semana retomando el banco BBVA, pero dentro del área de Client Solutions. Y lo primero que estoy haciendo es un assessment. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer siempre, entender dónde estamos parados. Y me gusta siempre seguir como metodologías, patrones, porque nos permiten autoevaluarnos, ¿no? Y hay siempre me he recordado como 5 fases de la madurez, se puede decir, en Customer Experience de una compañía, porque el BBVA no tiene como en sí un área de CX, por así decirlo. Y normalmente en las 5 fases está cuando uno empieza a investigar qué es, y empieza a probar, testear a alguien del equipo, después alguien ya apuesta a un líder, una cabeza, donde ya es el tema del el inicio, después la movilización, donde ya tienes recursos, empiezas a captar la voz del cliente, resolver ciertos pain points, después ya lo escalas y dices, bueno, tengo un área, me genera valor, y aporte, y por último ya está embebido y todo el mundo piensa así. Todo el mundo, cuando le hablas de qué es una persona, un customer journey, es lo común y corriente en tu día a día. Y yo creo que los bancos, por su misma naturaleza e industria en la cual tienes un cliente muchas veces ganado, porque por ejemplo tu cuenta sueldo en un banco siempre se va a dar, no te van a pagar tu cuenta sueldo por un banco, entonces ya lo tienes el cliente allí. Para sacar un crédito hipotecario va a ser un banco grande, hablando de retail. Y lo mismo pasa para el mundo de enterprise, ¿no? O compañías. Entonces, como que eso te hace sentir un poco seguro, ¿no? Las industrias, todos los que hemos llevado un curso de economía sabemos de que no pueden sobrevivir sin un banco. Pero el tema de aquí y en Perú, cuando han hecho diferentes estudios de las percepciones sobre un banco y la banca, debido a la baja información que hay sobre la bancarización y cómo sacar una cuenta, la informalidad que hay en Perú, es muy complicado hacer fácil. Entonces muchos bancos han sacado sistemas o formas para llegar y comunicar adecuadamente los lenguajes, terminologías y esto. Pero yendo ya a la pregunta, y perdón si me fue un poquito, pero yo creo que es el momento de alinear tanto cómo comunicas hacia el cliente ciertos términos, a cómo tus empleados, tus colaboradores, compañeros, ven y pisan y conocen al cliente, ¿no? Cómo escuchan al cliente, cómo lo conocen y cómo lo ven como personas, como decía Daniel. No lo ven como ni un cliente, lo ven como alguien que está resolviendo un problema, alguien que está haciendo su sueño. Así como cuando la experiencia habla del auto y uno se compra un auto cada 11 años, si no me equivoco, Daniel, en España, aquí no siempre te compras una casa, ¿no? No siempre te compras una casa, o sea, en un departamento o un piso, como dicen en España, debe ser una experiencia como que increíble, ¿no? Sacar su crédito hipotecario en cualquier lugar debe ser, logré algo espectacular, logré el sueño de mi vida. Yo he visto muchos amigos que han puesto, por fin logré comprarle un departamento a mis padres, por fin lograr mi departamento, por fin logré tal sueño. Igual con crédito de estudios, crédito personal, etcétera. Eso de ahí, todavía creo que en Perú nos falta construir una experiencia en banca que te asocie a las personas y a lo que pasa en su vida y en sus familias, para que vean que estar
sirviendo dentro de la banca es ayudar a personas a cumplir sus sueños, porque estás ayudándoles a lograr cosas tangibles, ¿no? Tangibles, y que la tasa de interés es solamente un intercambio de flujos para que tú crezcas y obviamente nos reducemos, pero creo que todavía hay un gran espacio gigante para convertir los productos bancarios en, no productos, sino servicios, servicios centrados en las personas, donde la persona va a ti porque quiere cumplir un sueño. Entonces, creo que hacia eso es donde debemos ir dando, y yo creo que todavía falta mucho en Perú en general. Si bien estamos muy enfocados en el UX, en la usability y eficiencia de diferentes canales, omnichannel, estamos muy enfocados en eficiencia, no lo estamos viendo todavía de cara a cómo rentabilizo, cómo genero valor a mi cliente y por lo tanto me prefiere sobre los demás. Muy bien, muchas gracias, David. Ya para ir terminando en la mesa, me gustaría preguntar a Yana, porque también hablaba de todavía, pues le quedaba algo en su mercado, en República Dominicana, para el desarrollo de la experiencia del cliente. ¿Cuál crees que son los siguientes pasos o lo necesario para que vaya madurando la experiencia del cliente allá en República Dominicana y si quieres ser más concreta en tu compañía? Sí, bueno, realmente, como decía al inicio, establecer las estrategias claras y llevar un programa, una estrategia que sea paso a paso. Por ejemplo, mencionaba aquí David de enfocarse muy en la usabilidad, en el UI, UX. Es entender primero qué tenemos nosotros como empresa, analizarlo y mejorarlo, y luego entonces proceder a mejorar esos canales, esa usabilidad de cada uno de los canales que tenemos. Creo que queremos saltar muy rápido a los logros, como mencionaban, a obtener el ROI. Vamos a mejorar las experiencias, esos quick wins, esos pequeños pain points que son los del día a día, mejorarlos para poder construir esa experiencia a largo plazo. Y en cuanto a los programas de reconocimiento de colaboradores, o sea, me parece que es un paso necesario para construir esa cultura enfocada en el cliente. Debe haber un balance de que no sean solo recompensas monetarias, pues se pierde un poco el objetivo de ser más empáticos y de tratar con el cliente. Y también saber cuáles son los indicadores a medir. Por ejemplo, en República Dominicana, en el sector en el que estoy, pensiones, un sistema obligatorio, no muy aceptado por muchas personas, que creo que es la situación también en muchos países de Latinoamérica. El NPS no es nuestro indicador clave que nos mediría la satisfacción o el objetivo de Customer Experience. O sea, hay que saber cuáles indicadores aplican también para cuáles sectores, usar recompensas no monetarias exclusivamente e involucrar a toda la compañía, no solo las áreas de servicio al cliente, para que todas las áreas puedan enfocarse en ser más customer centric. Yo creo que el primer paso es trabajar esa cultura, que es el más difícil, como bien lo ha mencionado, y dar esos pasos para ir mejorando cada uno de los procesos. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Yani. Para ajustarnos un poco a la agenda del evento, pues agradecer a David, Marta, Andrea y Yani por todas vuestras aportaciones, que ha sido muy interesante, la verdad. Y bueno, pues a partir de ahí ya dar paso a Andrea. Y agradeceros de nuevo vuestros aportes. Listo, muchas gracias, Carlos. Ahora me gustaría contarles un poco sobre Clientrica y la alianza que hemos hecho con Madison. Vamos a trabajar en cursos in company. Ahora les vamos a mostrar un video y aprovecho para decirles que no se pierdan las novedades a nivel de capacitación y los siguientes eventos que vamos a publicar en nuestras redes sociales de Instagram y LinkedIn. Según un estudio de Deloitte del 2021, más del 40% de ejecutivos consultados creen que la pandemia ha aumentado la importancia de la experiencia de cliente en las organizaciones. Grado de madurez de la operativización de la experiencia de cliente en B2C Deloitte 2021.
¿Está tu compañía preparada para todo lo que implica tener un foco customer-centric en épocas de incertidumbre? Lo mejor para asegurar el crecimiento es invertir en el talento y preparar tu organización hacia el customer centricity. Por eso, Clientrica y Madison te traen los cursos de experiencia de cliente más actualizados y completos del mercado. Aprende de la mano de especialistas internacionalmente reconocidos en experiencia de cliente. Esquema Customer Management School by Clientrica es la única organización en Latinoamérica avalada como Recognized Training Provider de la CXPA, Customer Experience Professionals Association, la asociación independiente de experiencia de cliente más importante del mundo, lo que asegura que la malla curricular y la plana docente son revisadas periódicamente para asegurar altos estándares globales. Todos los participantes recibirán 2 certificados. Certificado por Clientrica, avalado internacionalmente como RTP de la CXPA, y certificado internacional por parte de Madison. Sea cual sea la madurez que tenga tu compañía, podrás llevarla al siguiente nivel, en base a los conocimientos prácticos que conseguirán tus colaboradores, tanto presencial como virtual. Con nuestra amplia variedad de cursos, podrás convertir y alinear tu organización hacia un foco customer-centric, siempre con una visión de impacto tangible en el negocio. Nivel introductorio, fundamentos de experiencia del cliente, diagnóstico de la experiencia, diseño de la experiencia, cultura and employee experience. Nivel intermedio, gestión de la medición and CX Economics, business decision making, business finance aplicados a CX, B2B Customer Experience. Nivel avanzado, Customer Retention Management, transformación de la experiencia. Con un aprendizaje basado en casos prácticos, descubrirás los fundamentos, herramientas y métodos de Customer Experience que permitirán una rápida aplicación con impacto en la rentabilidad del negocio. Adicionalmente, se incluyen Masterclass a cargo de consultores internacionales de Madison, donde se mostrarán casos de éxito de diferentes mercados. Aprovecha nuestra evaluación gratuita para medir el nivel de experiencia de cliente de tu compañía y puedas saber qué cursos se adaptan mejor a tus necesidades. De esta manera, podrás llevar a tu organización hacia un enfoque customer-centric, impactando sobre los resultados del negocio. ¿Qué esperas? Transforma tu organización. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a entrar al segundo bloque, y este bloque va a ser bastante polémico. De hecho, quiero citar un artículo, y se los voy a poner a todos por el chat, ¿sí? Para que también lo puedan leer a futuro con mayor tranquilidad. Y este artículo habla sobre, o postula, que el Customer Experience Officer, ¿sí? La persona con C-Level, ¿sí? Que reporta al CEO, en el futuro podría desaparecer como puesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una compañía tiene el Customer Experience, el CX, tan impregnado en todas las áreas, en todos los procesos, querría decir que ya no debería haber una persona que lo impulsa en el día a día. Entonces, quisiera comenzar con eso, con esta cita del artículo, ¿sí? Escrito en el Wall Street Journal, y sobre eso quiero preguntarles a nuestros panelistas de ahora, ¿sí? Arturo, Tatiana, Daniel y José Luis, ¿qué piensan de esto? Entonces, voy a comenzar con una pregunta. ¿Creen ustedes que debería existir, ¿sí? siempre un Chief Experience o Customer Officer en las compañías? En todas, de repente hay un contexto donde no. ¿Y qué piensan de este artículo también? Vamos a empezar con Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contestando tu pregunta, básicamente para mí yo lo veo fundamental, veo que tiene que estar siempre, creo que es un rol mixto en donde tienes que entender al cliente, es el nexo con la compañía, y tiene que estar sobre todo porque hoy en día que estamos en un mundo donde la digitalización está cobrando mayor relevancia, y creo que todo lo hemos visto en esta pandemia, y particularmente que yo vengo ahorita de banca, cobra mucha relevancia tener una persona que maneje este nivel, ¿no? Y que pueda englobar todas las necesidades del cliente, ofrecer una experiencia y mapear todo lo que el cliente quiere a lo largo de su journey, ¿no? Y ahí quiero un poco
comentar lo que decía Daniel también en su presentación de Hyundai, y creo que es fundamental y que creo que tiene que agregarse también a este nivel, por lo menos indirectamente, que es el tema de People Centricity. Si bien un Customer Experience Officer vela más por el lado del usuario, el cliente final, creo también que tiene que incorporar ciertas cosas que engloben esta necesidad de ser más people-centric y no tanto customer-centric, y por ahí veo que este rol siga manteniéndose a lo largo de los años y del tiempo, y que cobre cada vez mayor relevancia y que no se extinga, a diferencia, como dice un poco el artículo de Wall Street Journal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que opino. En tu caso, Tati, ¿qué opinas, y sobre todo enfocado en tu mercado de Panamá, sobre esto? ¿Tú crees, o cómo está la madurez de esta posición? Bueno, buenos días a todos, encantada de acompañarlos. Al escucharlos, la verdad, una gran envidia de escuchar estos casos, por ejemplo, Daniel, Perú también, en casos tan avanzados. Tal como mencionó Yana, en Panamá y varios mercados de Centroamérica, el tema del CX está apenas incipiente. Apenas, digamos, las multinacionales, las telefónicas, la banca, los seguros, están empezando a estructurar un departamento, un área, y están empezando a medir de alguna manera la experiencia. Lo que no está claro es qué van a hacer después con esos datos, o cómo van a implementar el close the loop. Así que en ese sentido, yo pensaría que una figura que tenga la autoridad, el empoderamiento, el presupuesto, al final son agentes de cambio, ¿no? Lo que se busca es cambiar la filosofía de hacer negocios de la empresa. Entonces, esos agentes de cambio, el CX Leader o el CXO o CCO, como le queramos llamar, pues necesita tener un nivel de seniority y un nivel de authority dentro de la organización. Si no, pues va a ser difícil que él abogue por los clientes, o como dice Arturo, por el tema people-centric, y que traiga a la mesa, digamos, esos business cases que van a ayudar a justificar proyectos paso a paso para lograr ese objetivo. Entonces, sí, para empezar a ver resultados, creo que sí tiene que existir ese rol. Interesante lo que mencionas, Tati, y ahí quisiera un poco ir focalizando la conversación hacia estos stoppers, ¿no? Que es un poco lo que Tati al final comentaba. Tú, Daniel, ¿cuáles son los stoppers que tú consideras que existen en general en España, en LATAM, ¿no? Que tú también tienes conocimiento de nuestros mercados, para que CX fluya por toda la organización? Los stoppers. El mundo y la compañía y los directores y los empleados. Ahí está. Todos son stoppers para mí. Creo que cuando comenzamos, o sea, tú no te levantas diciendo, joder, voy a ser customer centric. Llegas a la compañía, lo cuentas y dices, me apunto, voy contigo. Te dicen, ¿tú dónde vas? ¿Que quieres dinero para qué? ¿Que quieres presupuesto para qué? ¿Que vas a hacer el qué? Con lo cual creo que stoppers es absolutamente todo, son stoppers. Y a partir de ahí, pues a pelear. Y yo lo he dicho antes, es verdad, parece que tenemos unos presupuestos brutales. Yo cuando empecé con esto, incluso, fíjate, si me hubieran dado el mismo presupuesto que otras compañías de automoción se han gastado en implantar su cultura CX, no me lo hubiese gastado tampoco. Porque luego vamos a hacer mystery shopping, vamos a hacer análisis de lo que pasa en otros competidores, y dices, joder, todo este dinero, ¿dónde está? ¿No? Con lo cual, creo que con poquito, que a veces nos creemos que como no tenemos departamento, yo ahora soy el director del área, pero yo es que empecé cuando estaba en el departamento siendo el jefe de ventas, y con una persona que me contrataron y no sé qué, y a poquito, y con mucha sonrisa y mucha imaginación, pero que se hacen auténticas virguerías. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero fíjate, por lo que veo, Sudamérica estáis empezando en muchos países esto. Me parece una oportunidad perfecta. ¿Tú sabes lo que es llegar a un mercado en el que ya todas las compañías tienen unos departamentos, unos presupuestos, y tú vas ahí con un tirachinas ahí pequeñito a pelearte con el resto? Joder, tienes que correr y tienes que cansarte un montón más. Con lo cual, en mercados que está comenzando, joder, me parece una oportunidad, porque es que tu compañía comience al mismo ritmo o un ritmo similar a lo que está comenzando el CX en tu negocio, en tu negocio, no, en tu país.
parece una pedazo de oportunidad. Eso de hecho es importantísimo, porque de hecho en este mismo artículo mencionan, y obviamente está enfocado mucho en Estados Unidos, que cuando hicieron la encuesta en el 2017 había más o menos 61% de compañías que eran las encuestadas que tenían un rol de Chief Experience Officer, ¿no? Hicieron 2 años después la encuesta y había subido al 90%. Estamos hablando de mercados maduros como son Estados Unidos. En tu caso, José Luis, que tienes también conocimiento del mercado latinoamericano, ¿cómo has visto esta evolución de este rol, ¿no? en las compañías? Pues la verdad es que lo primero, yo creo que es un negocio, o sea, es un problema global o una necesidad global, porque imaginaos, aquí estamos un montón de países que nos une por un lado la lengua, evidentemente, y por otro lado la experiencia de cliente, ¿no? Que estamos en todos. Entonces, yo creo que ante la pregunta esa que comentabas antes, Sebastián, de si existirá esa figura o está en extinción, yo creo, y cojo un poco los verbatim que habéis ido comentando, lo de, pues, al principio dificultad, enemigos, venimos a colaborar, el cambio de mentalidad. Evidentemente, esa figura tiene que estar. Irá mutando, irá cambiando un poco su perfil o su rol, depende de un poco de la madurez, pero tiene que estar y es necesario. La manera de generar esa experiencia de cliente al final es con una persona que lidere un poco la situación y que vaya cambiando un poco el perfil. No creo que estaríamos hablando de lo mismo si dijésemos, oye, una empresa que tiene ya unas finanzas saneadas, ¿es necesario tener un director financiero? Pues evidentemente sí. O sea, pues esto es lo mismo. Probablemente cambiará de rol. Y ahí estoy de acuerdo con Daniel en los stoppers. Al final los stoppers son todos, pero el principal stopper subyacente de todo eso es el conocimiento. Es decir, todo el mundo tiene que conocer qué es esto de la experiencia del cliente dentro de la organización, porque tiene que confiar en ello. Es decir, como decía, al final un comercial que tiene su obsesión es vender el coche, pero tiene que conocer que esa sonrisa, esa atención al cliente le va a ayudar a vender el coche. Entonces, yo creo que hay que convencer a toda la organización con conocimiento, fundamentalmente, con formación, con democratización de todos los datos para que todo el mundo esté metido ahí. Probablemente cuando eso suceda, ese director de experiencia de cliente será el director de o people centric y ya no tendrá que tirar tanto del carro de ahí, de la formación, sino que será, pues tendrá que ser el embajador de la experiencia de cliente de la compañía. O sea, mutará su puesto, pero evidentemente tiene que estar ahí alguien que dinamice todo esto, porque si no, aunque la compañía ya tenga esa cultura de experiencia de cliente. Eso es cierto, y interesante como temas, por ejemplo, de antiguos, ¿no? Hace ya más o menos como 8 o 9 años salió el primer artículo en Harvard Business Review y hablan de la cadena de valor, de la experiencia, y es esto justamente, en otras palabras, del people centricity, ¿no? De cómo para tener un buen customer experience tengo que primero tener un employee experience, y justo cómo eso ata, o sea, tiene que aterrizar al tema de las capacidades organizacionales, como bien menciona José Luis. En ese sentido, Arturo, tú que estás en Interbank, y de hecho es una de las compañías que ha avanzado bastante por ese lado acá en Perú al menos, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo sientes o cómo consideras que las capacidades organizacionales, sobre todo en este caso de experiencia de cliente, están impregnadas o están difundidas en todo el banco? A ver, esa es una súper pregunta. De hecho, yo trabajo en Interbank. Interbank es uno de los bancos más importantes aquí en Perú y de hecho la cultura es fundamental. Comparto lo que decía José Luis, ¿no? El conocimiento tiene que estar across toda la organización y cada persona, cada empleado, inclusive cada cliente tiene que respirar este sentido de experiencia cliente. Aquí en Interbank, de hecho, en los últimos años, producto de la pandemia, se ha incorporado una cultura muy enfocada en la persona. De hecho, el eslogan fundamental del banco a nivel persona es Interbank eres tú, somos nosotros, eres cualquiera de los integrantes de la empresa, y lo bajamos directamente a los clientes, ¿no? Y parte un poco de esa cultura de vivir que independientemente si nos encontramos remotamente o dentro de las oficinas, podemos hacer la misma gestión y de hecho hoy en día trabajamos 100% remoto o a elección de cada empleado del banco y ya es algo que se va a hacer
futuro y somos los pioneros aquí en el mercado peruano, pero también tiene que venir acompañado, y es fundamental para impregnarlo en la propuesta de valor, es que la propuesta del banco, de empresas en general, tengan que respirar esta experiencia de clientes. Hoy en día, y me voy a remitir un poco a lo que comentaba David Tirado antes cuando decía su experiencia en banca, la propuesta de valor, el eslogan de Interbank es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy. En ese sentido, y creo que va muy de la mano con la cultura, tienes que respirar eso, y cada persona que trabaja en Interbank hace que esta experiencia sea para todos nuestros clientes a lo largo del journey, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, tiene que partir de la cultura, y personalmente he estado en varias empresas que refuerzan mucho de la cultura, y recuerdo haber estado también en Unilever aquí en Perú, que de hecho fue una de las compañías en donde adaptó sus oficinas a trabajar de modo ágil. Recuerdo mucho que trabajábamos en oficinas distintas al mercado y que eran abiertas, donde no existía una jerarquía entre yo soy C-Level, yo soy internship practicante, simplemente todos éramos igual, todos trabajábamos abiertamente. Los sitios comunes, cafeterías, centro de juegos, que también hay que relajarse en las oficinas, estaban abiertos y fomentaban también esta cultura, ¿no? Entonces, creo que parte por ahí, de impregnar en la persona, en el empleado, y luego cómo se baja al cliente, siempre partiendo de mantener una propuesta de valor concreta y directa para que se ejecute toda esa experiencia de cliente. Es cierto, y qué importante es justamente esta estrategia de impregnar la cultura, las capacidades nacionales, porque al final, efectivamente, hablamos de personas. También en ese sentido, Katy, ¿cómo ves tú, o qué estrategia, qué ideas ahí nos podrías comentar, cómo lo están trabajando también en tu mercado, sobre el tema de la cultura y las capacidades organizacionales? Bueno, eso yo creo que es el reto, el reto número uno, como lo han expuesto ya, digamos, del líder o del puesto. Como lo habría dicho el Peter Drucker, culture, it's strategy for breakfast. O sea, tener una estrategia belleza, si la cultura no la acompaña, está destinada al fracaso. En ese sentido, sabemos que pues los empleados, los colaboradores y cada persona dentro de la organización, digamos, es el encargado de traducir esa brand promise, esa promesa de marca, a la realidad que van a vivir los clientes. Entonces, primero me tengo que creer el cuento, definitivamente, pero para creerme yo el cuento, lo primero que tengo que hacer es ver a mis jefes, a la C-suite, digamos, metiendo skin in the game, o sea, comprometiéndose y haciendo lo que dicen que somos. No solo publicitar o exponer a lo externo y a lo interno mediante unas comunicaciones brillantes, gráficos espectaculares, sino que realmente toda la organización vea que los líderes realmente viven lo que dicen o lo que promueven. Entonces, es predicar con el ejemplo, básicamente, y de ahí estructurar pues estrategias a nivel de comunicación, a nivel de liderazgo, a nivel de colaboración multifuncional, buscando obviamente tender puentes entre esos silos, no solo de data, sino silos de recursos. Hay muchas veces en que, digamos, se inicia con un programa de CX sin tener los recursos y tenemos que ir quitando presupuestos a diferentes departamentos. Eso crea fricciones, pero la idea es buscar demostrar los beneficios que van a tener esos diferentes departamentos beneficiando la experiencia del cliente. Entonces, definitivamente es más un tema de no solo decirlo, sino hacerlo, que los líderes, que la función de un líder definitivamente es inspirar. Así que una de las formas de inspirar es haciendo lo que decimos que somos y lo que decimos que hacemos por el cliente. Sebastián, sí. ¿puedo decir una cosa al hilo de lo claro, que ha dicho Tatiana? Bienvenido. Es que perdón, que a lo mejor no me he colado. No, al contrario, este es un foro así abierto. Es que hay una cosa que al final cada uno cuenta sus experiencias, ¿no? Y a lo mejor no valen para todos los mercados o todos los sectores. Pero fíjate, para mí hay un factor clave y es que la gente viva
experiencias similares a las que viven nuestros clientes. De boquilla, de meterles en una charla, meterles en un foro, meterles en un curso, está muy bien, y no digo que no, pero creo que hasta que no lo vives en primera persona, hasta que tus carnes no lo sufren, no avanza. Y nosotros hemos hecho dos cosas, y las cuento súper rápidas. A los dueños y propietarios de los concesionarios. Les trajimos a Madrid para una serie de cosas y a la hora de comer les dividimos en dos grupos. Unos se fueron al restaurante y otros nos inventamos una excusa que no teníamos que dividir el grupo en dos, que el restaurante estaba en obras y no podían entrar toda la gente. Y el otro grupo se fue a un sitio cutre entendéis lo que es, ¿no? Sitio malo, feo, sucio. La comida era la misma comida. Lo único que el servicio, el entorno era completamente distinto. Tuvimos muchos problemas. Los propietarios muchos son de gran dineros que comen en muy buenos restaurantes. Cuando los llevamos a este sitio costó porque montaron un lío, quejas, reclamaciones. Cuando volvimos a la sala les dijimos, oye, ponme en un POSIT cuánto pagarías por la comida de unos y de otros. Las cifras no me acuerdo, pero los que comieron mal ni pagarían o pagarían 5 euros y los que comieron bien 50. La reflexión es que habían comido lo mismo. Entonces, nosotros que como marca estamos en un cambio de imagen de marca, cada vez nuestros coches son de mayor calidad, diseño, imagen y prestigio y dinero, digo, pues esto es lo que están viviendo nuestros clientes, que van a pagar algo que a veces no sucede. Y otra súper rápida con los vendedores. A los vendedores cuando vienen a Hyundai por primera vez, en el curso de bienvenida, les dejamos la primera tarde libre y les dejamos tiempo para que se vayan a hacer de clientes misteriosos a concesionarios de la competencia y rellenan un cuestionario y al día siguiente vuelven a la sala y analizamos y vienen asustados, dicen, Dani, que no me han sonreído. No te han sonreído y tú sonríes a todos. Dani, que no me han detectado las necesidades. Y tú sí a todos. Y después de reflexionar sobre los resultados, el aprendizaje que se llevan es decir, espera, que es que a lo mejor no soy Brad Pitt, que a lo mejor soy más Danny DeVito de lo que yo me pensaba. Con lo cual, para mí, es que me ha recordado Tatiana lo que ha dicho. El vivirlo, para mí, es una de las claves del éxito de lo que queramos hacer. Es súper interesante lo que mencionas porque eso al final se relaciona de nuevo con el tema de las capacidades organizacionales y cómo la gente o las personas, nuestros empleados, nuestros colaboradores, tienen esa empatía, ¿no? con el cliente. Y acá regresamos a la pregunta inicial, porque no, ¿qué tan clave es esta impregnación, ¿no? de estas capacidades en toda la cultura organizacional? ¿Y qué tan relevante es este puesto, ¿no? de que estamos hablando? Y que de hecho todos los que estamos en este foro estamos en alguna jerarquía, en una organización a nivel de CX, ¿no? Entonces ahí, José Luis, ¿cómo consideras esta posición? Porque mucha gente dice, oye, pero imagínate a Disney con una posición de Chief Experience Officer, o imagínate a Amazon con una posición de Chief Experience Officer. Entonces son compañías que ya por su propia cultura, por la madurez que han llegado a Customer Experience, en principio ya no necesitan, y de hecho no tienen una posición como tal. Entonces, siempre es necesario esto, dónde encaja, y voy a hacer ahí la polémica, voy a complicarla todavía más la pregunta, con lo que dijo Tati. ¿Qué tan importante es el tema de estar revisando los hilos? ¿Sí? Estamos hablando de todos estos compartimentos estancos, a mí que comentó Marta en su ponencia, y cómo alinear, ¿sí? Estamos hablando de adopción organizacional, que es lo complicado en una estrategia de Customer Experience. Pues la verdad es que, o sea, hablamos mucho de los compartimentos, de los silos, y conozco perfectamente a Marta y todo lo que han tenido que pelear para romperlos. Estoy de acuerdo con Tatiana en el tema de que tiene que fluir desde la dirección hacia abajo, pero al final, y lo planteo así, para que son como stopper que nos ponemos nosotros mismos, es decir, no, porque no fluye de arriba, o tenemos compartimentos estancos, o tenemos silos, da igual. O sea, evidentemente, y yo creo que Daniel lo ejemplificaba muy fácil, a lo mejor hay que hacer cosas sencillas, es decir, no tenemos que, de alguna manera, escudarnos en presupuestos, o que esto no viene desde el CEO, sino que lo tenemos que organizar nosotros, o que realmente los de el lado nuestro no están metidos en la experiencia de cliente, sino que tenemos que empezar. Lo habéis dicho en la primera mesa, hay que probar cosas, probablemente cosas sencillas, creo que no cuesta mucho trabajo. Eso ha salido aquí en algún proyecto que hemos hecho con algún banco, que dijimos, recomendaciones, sonreír al cliente, y la gente se quedaba asombrada. Es que es básico,
pero a veces no se tiene en cuenta. Es decir, decir los buenos días parece básico, pero hay que hacerlo. Entonces, yo creo que a veces, y eso es una crítica hacia nosotros mismos como expertos en experiencia de cliente, nos ponemos nosotros los stoppers. No, mira, que no hay presupuesto. Pues hagamos una cosa sencilla, empecemos por cosas básicas. No, mira, es que mis sistemas son muy complejos y se tarda mucho en atender al cliente. Bueno, pues ya se solucionará, pero pongamos de alguna manera medidas fáciles, que se puedan probar, que vayamos avanzando. Lo decía Marta, creo que ha comentado, llevan 5 años en un proceso de experiencia de cliente. Es decir, nadie está diciendo que sea fácil, pero hay que empezar. ¿Cuál es la figura de ese director de experiencia de cliente? Pues empezar a hacer cosas. Pero no, o sea, al final, si no llevamos a la parálisis por el análisis, ¿no? Es decir, no, mira, no vamos a empezar hasta que esto no fluya, hasta que no tenga los compartimentos ya totalmente... No, empecemos. Porque además, pequeñas mejoras enseguida se ven. El fruto tiene un retorno rapidísimo. Los quick wins son importantísimos de cara a la organización. O sea, y eso nos ha pasado a todos. La manera de convencer a tu jefe de que esto funciona es que algo muy fácil de repente tiene un efecto. Es decir, y volvemos a lo de antes, es decir, sonreír al cliente tiene un efecto espectacular y es barato. O sea, no nos cuesta grandes fortunas que alguien sonría. El decir los buenos días, el despedirse. Nosotros tuvimos un caso aquí en Perú cuando llegamos en el que la experiencia de cliente era muy positiva en un banco, cuando el cliente era atendido por el comercial y el cliente le sonreía y se despedía de él. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál era la no visión periférica de la experiencia de cliente? La persona de seguridad. La persona de seguridad estaba a la puerta, ni sonreía, ni decía los buenos días, ni nada. Y eso tardó tiempo en darse cuenta que también formaba parte de la experiencia del cliente. Entonces, bueno, yo creo que nosotros como líderes de experiencia de cliente y del conocimiento tenemos que no ponernos excusas, sino arrancar con cosas, empezar a promover cultura, cosas sencillas, que todo el mundo lo vea, que no cueste mucho trabajo, y empezamos en esa rueda. Con eso, seguramente, la figura de ese director de experiencia de cliente al final irá cambiando con el tiempo, pero es totalmente fundamental. Buenísimo, y es cierto, y acá para cumplir escrupulosamente nuestro tiempo, estamos perfectos, les quería pedir una última recomendación a cada uno, ¿sí? Sobre cómo las personas que están acá en este foro, este conversatorio, pueden impulsar este people centricity, ¿no? Que estamos hablando ya enfocándonos en el cliente, sino también a las personas. Entonces, comencemos por ti, Daniel. ¿Qué nos puedes decir como último tip para ser más Brad Pitt? Pues mira, rapidísimamente, no rindiéndote. Nunca te van a dar el presupuesto, siempre va a haber stoppers, siempre va a haber alguien que no te crea, alguien que te ponga zancadillas, con lo cual eso es un tema de lluvia fina. Yo siempre lo digo como pim, 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 pim y pim, pim. Si tú te cansas más tarde que tu jefe, al final te dan el recurso. Por llorón, por pesado, es cuestión de años, días y no abandonar. Para mí es eso. Porque no aparece. El que de repente te pongan muchos ceros ahí para hacer un presupuesto de experiencia de cliente, yo todavía no lo he visto. Esto es cierto. Arturo. Yo ahí le agrego a lo que dijo Daniel. Creo que hay que ser insistentes, persistentes. Sin embargo, creo que también hay que ponerse un poco más creativos de cara a poder demostrar y tangibilizar que las experiencias que estamos haciendo de nuestro cliente generan valor al negocio, ¿no? Entonces, creo que es fundamental demostrar y ponernos un poco a pensar y de manera innovativa, creativa, ¿qué hacemos para demostrar que, por ejemplo, un NPS puede generar rentabilidad o valor al negocio, ¿no? Creo que por ahí también va. Innovación, perfecto. Tati. Estás en mute. Perdonar. No, de acuerdo con lo que dijo José Luis, con lo que acaba de decir Arturo, con lo que dijo Daniel, enfocarnos en los quick wins para ganar esa credibilidad. Y siento que los quick wins, digamos, no los más fáciles, pero los que podemos buscar esa aprobación o ese compromiso más fácil es lo que te pueden dar los colaboradores que están
directamente en contacto con el cliente. O sea, ellos saben cuáles son los procesos de la empresa que les paralizan o los obstaculizan de crear o mejorar. Ellos saben qué necesitan ellos para, digamos, atender de mejor manera al cliente. Y ellos saben de qué se queja el cliente. Y muchas veces, y lo vemos aquí, por ejemplo, en las telefónicas, no hay un sistema, digamos, de feedback directo para el cliente que llama o que, bueno, el que llama ya sí a los call centers, pero cuando, digamos, vas directamente a la sucursal, ese feedback, el que llaman voluntario, que no es estructurado y que es tan valioso y que lo escuchan y lo sienten en sus carnes esos colaboradores, son los que nos pueden dar, digamos, ese caminito o ese atajo más corto para lograr esos quick wins que nos den obviamente la credibilidad tal vez para conseguir más presupuesto para el periodo que viene. Gracias, Tatiana. Más bien, justo estamos, pero sí precisos. Dijimos que iba a durar hasta las 9:30, son 9:30 exacto. Entonces, quiero aprovechar primero para agradecerles a cada uno de los invitados, ¿no? al foro. En segundo lugar, a los panelistas, David, Marta, Andrea, Yana, Arturo, Tatiana, Daniel, José Luis, muchas gracias por su tiempo. Y invitarlos a los siguientes eventos que solamente estaremos haciendo también junto con Maison. Un fuerte abrazo a todos y no, muchas gracias. Gracias.